La reflexión de hoy se llama 24 horas de alegría. 24 horas de alegría. Am, ¿Cómo es tu vida diaria con respecto a tu adoración a Dios? ¿Crees que sabes lo que realmente significa aclamar a Dios y cómo hacerlo? ¿Sientes más o menos ganas de alabar a Dios dependiendo de cómo te sientes o vayan tus asuntos? ¿Dónde, cómo y en qué encuentras fuerzas para vivir tu vida? El Salmo 89, versículos 15 al 18, el Salmo 89, versículo 15 al 18, dice así: Bienaventurado el pueblo que sabe aclamarte. Andará, oh Jehová, a la luz de tu rostro. En tu nombre se alegrará todo el día, y en tu justicia será enaltecido. Porque tú eres la gloria de su potencia, y por tu buena voluntad acrecentarás nuestro poder. Porque Jehová es nuestro escudo y nuestro rey es el Santo de Israel. 24 horas de alegría. Repito el verso 16. En tu nombre se alegrará todo el día y en tu justicia será enaltecido. El Salmo 89 fue escrito por Etán Esraíta y es un salmo profundamente teológico. ¿Quién era Etán Israíta? Era alguien que pertenecía a la corte de David y después de Salomón. Era un hombre sabio, entendido. En Primera de Reyes se nos dice que Salomón era más sabio que él, pero es nombrado entre los sabios de la corte real. En su primera parte de este salmo, el salmista exalta la fidelidad y celebra el pacto que él hizo, que Dios hizo con David. Sin embargo, más adelante, el tono cambia hacia un lamento. Si ustedes van en este mismo salmo, al verso 38, podrán ver cómo hay un contraste bastante marcado de cómo viene transcurriendo el salmo hasta el versículo 37, porque ahí se nos describe dos situaciones distintas. Primero, la alabanza por el pacto que Dios hizo con Israel, con David, pero luego cómo ese pacto se rompe producto del pecado de David. Dice, sin embargo, más adelante el tono cambia hacia un lamento al ver circunstancias que parecían contradecir esa promesa. En medio de esta tensión entre lo que Dios ha prometido y lo que el pueblo está experimentando, encontramos este pasaje del 15 al 18 que describen cómo es, en esencia, el pueblo verdaderamente bendecido. Esto es importante porque no define la bendición en términos de circunstancias externas, sino en términos de la relación con Dios. El salmista comienza diciendo, bienaventurado el pueblo que sabe aclamarte. Esto nos confronta de inmediato porque no dice simplemente el pueblo que aclama, sino el que lo sabe hacer. Es decir, hay una adoración que nace del entendimiento de conocer quién es Dios. No es solo una emoción, ni es una rutina, ni es una costumbre religiosa. Es una respuesta consciente al carácter de Dios. A eso se refiere el pasaje cuando dice el pueblo que sabe aclamarte. Y ese pueblo, dice el texto, que sabe aclamar a Dios, andará a la luz de su rostro. Es una imagen hermosa. Vivir bajo la luz del rostro de Dios es vivir bajo su favor, bajo su presencia, bajo su dirección. No es una vida sin problemas,
pero es una vida guiada y acompañada y segura en el Señor. Esto es como la historia de un hombre que caminaba de noche por un sendero desconocido con una pequeña linterna que tenía una luz muy débil. No alumbraba muy bien el camino, pero alumbraba lo suficiente para dar cada paso. Así es la vida del creyente, que camina a la luz del rostro de Dios. No siempre puede entender todo lo que está pasando, pero tiene la seguridad de que Dios lo está guiando paso a paso. El versículo 16 dice, en tu nombre se alegrará todo el día. Esto es profundamente desafiante porque describe un gozo que es constante. No está basado en lo que ocurre alrededor, sino que está basado en quién es Dios. Muchas veces nuestro estado de ánimo fluctúa con las circunstancias. Si todo va bien, estamos bien. Si algo se complica, nos desanimamos. Pero el pueblo que conoce a Dios encuentra su alegría en su nombre, es decir, en su carácter, en su fidelidad, en su bondad. Es un gozo que no depende de lo externo, sino de lo eterno. Y el pasaje también añade, en tu justicia será enaltecido. ¿Quién será enaltecido? El pueblo que sabe alabar a Dios, el pueblo que sabe aclamar a Dios, el pueblo que se alegra en él todo el día, ese pueblo en su justicia será enaltecido. ¿Qué nos recuerda esto? Que no es en nuestra propia justicia ni en nuestro propio esfuerzo lo que nos va a permitir levantarnos, sino la justicia de Dios. Recordemos lo que dice Romanos 5:1. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Él, Dios, es el que nos sostiene. Él es quien nos afirma. Él es quien le da dignidad a su pueblo. En el versículo 17, el salmista refuerza esta idea al decir, porque tú eres la gloria de su potencia. Nuestra fuerza es originada en el Señor. En otras palabras, si hay fuerza en el pueblo, esa fuerza viene de Dios. No es autosuficiencia, es dependencia. Y continúa diciendo, por tu buena voluntad acrecentarás nuestro poder. Así que todo crecimiento, toda firmeza, toda victoria espiritual es el resultado del favor de Dios, no del mérito humano. Para finalizar, el versículo 18 cierra con esta poderosa declaración. Porque Jehová es nuestro escudo y nuestro rey es el Santo de Israel. Sí, Dios es escudo, lo cual nos habla de la protección de Dios. Pero dice también que Él es nuestro rey, lo cual habla de su autoridad sobre nosotros. Y esto es importante porque no podemos solamente querer que Dios nos proteja, no solamente queremos querer que Dios sea nuestro escudo, sino que también lo tenemos que reconocer como el gobernante de nuestra vida. La verdadera seguridad del creyente está en vivir bajo el gobierno de Dios. A la luz de este pasaje, vale la pena detenernos y examinar nuestro corazón y preguntarnos, ¿dónde estamos poniendo nuestra confianza? ¿Cómo estamos viviendo diariamente nuestra relación con Dios? ¿Estamos buscando a Dios como un escudo o también nos estamos sometiendo a Él como nuestro rey? Este pasaje que hemos leído nos recuerda que el pueblo verdaderamente bendecido no es el que tiene menos problemas, sino el que vive diariamente más cerca de Dios. Es el que sabe adorarlo, el que encuentra gozo en él todo el día, el que depende de su poder y el que descansa bajo su gobierno. Hoy es un buen momento para ajustar nuestras perspectivas y recordar que la mayor bendición no es lo que tenemos, sino la cercanía con aquel que es nuestra luz, nuestro gozo, nuestra fuerza y nuestro Rey. 24 horas de alegría. El pueblo que sabe alabar a Dios podrá adorarlo. No importa las circunstancias, porque nuestra adoración a Dios no depende de nuestro entorno, sino del carácter de Dios. Nos quedan 4 minutos para poder decir algo brevemente quien lo quiera hacer.
Sí, pastor. Bueno, de verdad que es un salmo muy hermoso que definitivamente, como tú estabas diciendo, nos lleva a adorar de una manera diferente, a adorar con entendimiento de quién es Él, de lo que representa en nuestra vida, de su grandeza. Es un salmo de adoración genuina, con entendimiento. Muchas veces creo que hemos caído en decir palabras por decirlas o en parafrasear, pero acá hay una adoración con entendimiento, con el entendimiento de su grandeza, con una adoración con fe, porque es como tener la certeza, como dice en el 19, que Él es nuestro escudo. Señor, tú eres nuestro escudo, o sea, es la certeza de quién es Él para nosotros, es la certeza de saber que aunque pasemos lo que sea que nos toque pasar, Él está allí con nosotros. Y en el Salmo 16, en el 89, 16, cuando dice, tu nombre los hará felices, alaben su justicia, o sea, es como que, bueno, aunque ahorita nuestros ojos naturales no estén viendo lo que esperamos, lo que anhelamos, tengamos paz porque Él nos hará felices, tengamos paz porque Él nos sacará de esta prueba, tengamos paz porque el Señor está al control de todo lo que nos está aconteciendo. Entonces, de verdad que sí es un salmo muy hermoso que nos llama a reflexionar, que nos llama a ver cuál es nuestra actitud ante las circunstancias que estemos aconteciendo y también nos lleva a pensar si verdaderamente estamos poniendo nuestra confianza en el Señor, en nuestro diario vivir, si verdaderamente estamos caminando conforme a su palabra. También dice la Biblia que su pueblo, nosotros carecemos por falta de conocimiento. Muchas veces es necesario traer a memoria este tipo de versos que nos afirman nuestra confianza en el Señor, que despierta en nosotros algo, una plenitud hermosa de decir, wow, este es mi Padre y me dice que me hará feliz y que tenga paz de cierto modo porque Él es mi escudo, Él tiene cuidado de mí. Entonces creo que es un mensaje hermoso y maravilloso para cada uno de nosotros, que no importa la circunstancia que estemos atravesando hoy o que vayamos a atravesar mañana, tengamos la certeza de que nuestro Padre, el Señor, está con nosotros, de que tengamos una identidad de hijo y sepamos que sea cual sea la circunstancia, Él es fiel. Él nos dará paz en medio de esa circunstancia. No solo nos dará paz, sino que nos dará un gozo, una alegría que sobrepasa todo entendimiento. Nos dará una felicidad eterna en Él, que no la podemos conseguir en el mundo, que no la podemos conseguir alimentando los designios de la carne, sino que más bien debemos vivir conforme a su palabra, apegados al Espíritu Santo de Dios, que es lo que nos va a guiar a toda verdad. Esa lámpara del Señor debe mantenerse encendida en nuestros corazones y como todos sabemos la lámpara es la palabra, pero muchos tenemos variedad de lámparas, tenemos muchas Biblias en nuestras casas y a veces no las abrimos. Creo que es tiempo de exhortarnos a nosotros mismos y intencionalmente empezar a abrir la palabra del Señor y pasar tiempo en su presencia para descubrir estos hermosos tesoros que son nuestro sustento diario y nuestro sustento eterno a largo plazo. Porque cuando nos paramos y buscamos el cafecito o buscamos el desayuno, es un sustento temporal, pero la palabra de Dios es la que permanece. La palabra de Dios es la que pasa, dice que es una espada de doble filo, pasa como un bisturí en nuestra vida espiritual y quita, desarraiga todo aquello que no le agrada al Señor, todo aquello que tengamos, toda impureza que tengamos que no vaya conforme a su propósito para con nosotros, nos moldea, moldea nuestro carácter, moldea nuestros pensamientos, somos renovados a través de su... Entonces, hermoso, hermosísimo pasaje y no me extiendo más, disculpen. Ujú. Sí, Pastor, sí. ¿Quién iba a hablar? Mariela. Mariela, sí, adelante. eh, disculpen, tengo aquí mi Biblia Plenitud abierta y dice, bienaventurado el versículo 15, aquellos que han aprendido a adorar alegremente, entran a la presencia de Dios y encuentran gozo. Nosotros, mientras estamos esperando estos resultados, ¿verdad? Y procesando lo que pasó en la cirugía, mientras que yo estoy cuidando a mi esposo todos los días, Dios nos recuerda y hoy nos los está recordando con este pasaje. Dios nos recuerda que no estamos solos,
que Él es nuestro escudo, que Él es nuestra fuerza y sobre todo que Él está caminando con nosotros en medio de este proceso. Entonces, este pasaje de verdad que es una perla preciosa para nosotros en el día de hoy. Amén. Amén. Antes de terminar, quiero leer un mensaje de la hermana Neide. Gracias, Mariela, porque nos has hablado también desde tu experiencia propia, ¿no? Desde tu experiencia diaria. Dice aquí Neide, debemos como niños sentirnos confiados en nuestro Padre Celestial. Nuestra confianza debe siempre estar en Él y debemos adorarle con entendimiento. Y es precisamente eso también lo que quería destacar. Cuando estaba leyendo el Salmo, el versículo que me enganchó fue el 15 y el 16. Lo que quiero destacar del 15 es la expresión, bienaventurado el pueblo que sabe aclamarte. No clamarte, que es pedir, aclamarte, que es adorar. No es gritar, no es cantar por cantar, no es decir gloria a Dios por decir gloria a Dios. Es saber por qué yo adoro a Dios. Es saber qué es lo que debe mover mi adoración y que mi adoración no está sujeta a mis circunstancias, sino a su carácter, a sus atributos que no van a variar jamás. Por lo tanto, mi adoración debe estar centrada en eso. Y lo segundo es que en el verso 16 dice, en ese pueblo, esa persona, ese hermano, esa hermana que sabe aclamar a Dios, que sabe adorar a Dios, en tu nombre se alegrará todo el día. Por eso la reflexión se llama 24 horas de alegría, porque aún en medio de las circunstancias más terribles, podemos emitir una palabra de adoración a Dios, una palabra de gratitud a Dios, aún en las circunstancias más difíciles de nuestra vida. Bien, hermanos, el tiempo se nos ha ido, pero esa era la reflexión que tenía para ustedes hoy y quería preguntar algo que pregunté al principio. ¿Hay alguien aquí que esté cumpliendo años hoy y que por timidez no nos haya dicho nada? Vamos a tratar de preguntar eso todos los días para ver si hay algún cumpleañero. Si no es así, pues los saludo a todos, a Gerardo, a Juan, a Mariela, a Egda, a Junior, a Iris, a Vilma, a Neide, a Sara, a Zuleima, a Lía, a Zulay, a Betsabe, a Vera, a Alexia, a Meilín, a Galaxy A20, que me imagino que es Gloria de esa. Saludos, Gloria. Y a Howard y Meilín. Que tengan un feliz día. Si quieren prender sus cámaras para tomarles la fotico y con eso quedamos despedidos. Bueno, que el Señor les bendiga, hermanos. Que pasen un feliz día. Dios les guarde.